¿Realizan las empresas una innovación responsable? ¿Cómo pueden mejorar los procesos de I+D+I para que atiendan a los valores, necesidades y expectativas de la sociedad? Estas son algunas de las cuestiones a las que pretende dar respuesta el proyecto Hacia una innovación responsable, los parques científicos como motor de cambio, impulsado por la Universitat Jaume I. El proyecto tiene como objetivo promover un mayor diálogo entre ciudadanía y empresas de Spaitek, el parque científico, tecnológico y empresarial de la UGI. Tanto desde el punto de vista de investigador como desde el punto de vista de la empresa que estamos intentando desarrollar, creemos que la participación de los afectados puede tener unas consecuencias muy importantes, es muy importante a la hora de desarrollar los productos sobre los que estamos trabajando. Hay muchos factores que influyen en esta importancia. Uno de ellos es el conocimiento. Necesitamos conocer perfectamente cuáles son las necesidades que tenemos que cubrir, pero además necesitamos tener una visión de responsabilidad social, tanto como investigador y como empresa. Saber cómo va a afectar los productos que intentamos desarrollar a la vida cotidiana, al trabajo cotidiano de los empleados, de los usuarios, de la sociedad en general. Las empresas 480, Semantic Bots, Zeus Smart Visual Data y Proyecto Kryptonita han participado en esta experiencia piloto que incorpora a los procesos de innovación la visión de los actores afectados por las tecnologías i productos que desarrollan. Bé, nosaltres pensem que és molt important en 480 estar, diguem, en la trajectòria que sempre hem tingut, que les aplicacions o les funcionalitats estiguen centrades i volcades en el partit que li pugui treure la persona usuària final. I diguem que un projecte com este el que ens ha permès és poder conèixer realment en un testimoni directe, per dir-ho d'alguna manera, i també participant un poc en com enfocar la captació d'informació o l'elaboració de les enquestes, saber realment quines expectatives té l'usuari, quines coses milloraria i quin partit realment li estan traient a la tecnologia, a les aplicacions que tenim nosaltres, per exemple, en mobilitat. Para conocer la visión de la sociedad sobre las áreas de innovación de las empresas, se han realizado grupos de discusión, encuestas y jornadas. Estas acciones responden al modelo de investigación e innovación responsables, RRI, impulsado por la Unión Europea para avanzar hacia una ciencia con y para la sociedad. El proyecto que hemos realizado junto con la Universidad de RRI lo que nos está beneficiando ya es para aprender qué es lo que realmente necesitan los clientes y las personas que están relacionadas con nuestra tecnología para adaptarnos a sus necesidades reales. Podemos tener un concepto de producto basado en lo que nosotros creemos que es lo que la gente necesita, pero lo que realmente nos aporta valor ahora mismo es saber y conocer desde primera mano, a través de encuestas y a través de entrevistas con nuestros clientes o con esas personas, qué es lo que realmente les podemos aportar y cómo lo vamos a hacer en un futuro. Empresas y participantes en las acciones de diálogo han valorado positivamente esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. La experiencia pone de manifiesto el valor del diálogo para avanzar hacia una innovación más responsable que responda a los valores, necesidades y expectativas de la sociedad. Los procesos de trabajo, los proyectos de responsabilidad social, los procesos de investigación responsable, creo que tienen una importancia y van a tener una importancia creciente. En nuestro caso nos hemos visto sorprendidos porque creo que nos ha ayudado mucho más de lo que esperábamos al principio. Conocer de primera mano cuáles eran los detalles de las necesidades que intentábamos abordar con nuestros productos, creo que ha sido muy importante. Creemos que se puede avanzar todavía más en este camino y que eso nos va a proporcionar no solo una mejora en el diseño de nuestro trabajo hacia el futuro, sino también el afrontar nuevas tareas que a lo mejor no habíamos descubierto o que no nos habíamos planteado realizar y que el trabajo de estos días nos ha permitido identificar.